Buenas. Buenos días. Buenos días. Buenos días, Buenos Leti. días. Buenos días. Hoy vamos a comenzar tema nuevo. Lo que voy a explicar ya lo tienen en un documento PDF en el campus, incluyendo el código de los pseudocódigos que voy a explicar hoy. Bien, el tema que vamos a iniciar se llaman subprocesos. ¿Ok? Entonces, antes de definir lo que es un subproceso, quiero explicar 4 algoritmos. Todos hacen exactamente lo mismo, pero de diferente manera. Entonces, primero quiero que analicemos los algoritmos y al final, cuando los veamos todos y miremos cuál es la diferencia entre la versión 1, que es el que yo estoy viendo en pantalla, y la versión 4, voy a definir lo que es un subproceso. Entonces, con los ejemplos creo que vamos a poder comprender mejor el tema. En la primera versión de este algoritmo, lo único que nosotros deseamos hacer es escribir una línea de guiones a manera de subrayado. Voy a ejecutar. Ahí tienen la ejecución del primer algoritmo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo estoy haciendo estas líneas? Miren, primer ejemplo y los subrayo. Segundo ejemplo, los subrayo. Tercer ejemplo, los subrayo. Simple y sencillamente estoy utilizando un ciclo para x igual a 1 hasta 20. Y lo que voy a hacer dentro del ciclo simplemente es escribir un guión. Pero como yo esta línea de código la tengo incluida en el ciclo y el ciclo se va a repetir 20 veces, entonces, ¿qué va a hacer? Imprimir 20 veces el guión. El resultado es esta línea. Y le puse un título antes de entrar al ciclo, primer ejemplo. ¿Qué es lo que hago en el segundo ejemplo? Pues escribo otra línea igual. Y para ello utilizo otro ciclo de repetición. Mismo número de veces, para x igual a 1 hasta 20. Y nuevamente digo que voy a escribir un guión, que se va a hacer 20 veces. El título varía porque aquí estoy poniendo segundo ejemplo. Y tengo también otra línea igual a las dos anteriores, un subrayado. Y utilicé otro ciclo de repetición que también va de 1 hasta 20 e imprime igualmente el guión 20 veces. Entonces, prácticamente, si ustedes se ponen a analizar, todos los ciclos para son igualitos, ¿verdad? O sea, todos hacen lo mismo. Los 3 ciclos hacen lo mismo. Revisen. Entonces se dan cuenta que para imprimir las 3 líneas estoy usando exactamente el mismo ciclo, solo que lo repetí 3 veces. Entonces muchas veces en los programas nos sucede esto, que nosotros tenemos un bloque de código
que en diferentes puntos del programa se necesita realizar. Por ejemplo, si esta rutina de imprimir, imagínense ustedes que yo tuviera un programa, digamos, de 200 líneas y yo ocupo hacer un subrayado, digamos, por la línea 5 del código. Después ocupo hacer otro subrayado por la línea 90 y después ocupo hacer otro subrayado por la línea 150. Entonces, en 3 lugares diferentes de mi código, yo hice el mismo proceso. Y para realizarlo, yo escribí 3 veces exactamente las mismas líneas de código, tal como ustedes están viendo aquí. Esa no es una forma muy eficiente de programar, porque en primer lugar estoy haciendo que el código sea muy extenso al estar repitiendo varias veces los mismos bloques de instrucciones. En segundo lugar, a la hora de depurar un código así es más difícil, porque ¿qué tal? Depurar o modificar. Que diga, no, ahora yo el subrayado pues no lo quiero de guiones, hágame una línea de asteriscos. Y si yo puse ese bloque de código 3 veces en 3 lugares diferentes de todo mi programa, voy a tener que ir a buscar cada bloque y hacer la modificación 3 veces. Entonces, la depuración, el mantenimiento de los programas se vuelve muy engorroso, muy deficiente. Entonces, hay formas en cómo nosotros podemos hacer que llegar al mismo resultado, pero ahorrarnos líneas de código. Y ahí es, diga. Entonces, del 1 hasta el 20 es el número de líneas que va a colocar. Es el número de líneas que va a colocar. O sea, que estoy diciendo, por ejemplo, aquí tienen que haber 20 guiones. Aquí también hay 20 guiones. Y aquí también hay 20 guiones. Entonces, para esto utilicé un for, para esta línea. Para esta otra línea utilicé otro for, que es el del segundo ejemplo. Y para la siguiente utilicé otro for, que es el del tercer ejemplo. Entonces, aquí usted mira, 1, 2, 3 ciclos que son exactamente iguales, o sea, que hacen lo mismo. Imprimir una línea de 20 guiones. O sea, yo escribí por cada una de estas líneas, escribí un código para ellas, siendo que hacen exactamente lo mismo. Entonces, es a lo que yo me refiero, que debe de haber una forma más eficiente en la que yo no escriba tanto, pero obtenga el mismo resultado. ¿Alguna duda hasta acá? Antes de pasar, ¿sí? Ese X que tiene, dice para X, o sea, se refiere al X como en horizontal, ¿va? Eso No, no. no, es Ojo, no. es la variable de Ah, control del ok, ciclo. En vez de ok, poner y, yo puse X. ok. ¿Sí? ¿Ok? ¿Entienden lo que ven en este pseudocódigo? O sea, el sentido de que yo tengo 1, 2, 3 veces escrito exactamente lo mismo. ¿Ok? Es lo que yo les digo, no es una forma eficiente de programar. Ahora veamos la segunda versión de esto mismo. Bien. Aquí si yo quito estos comentarios, ustedes van a ver que el programa es mucho más pequeño. Lo voy a ejecutar. Hace exactamente lo mismo que en el primer ejemplo, que en el primer algoritmo. Miren, aquí tengo yo las 3 líneas, o sea, los 3 subrayados. Pero el código para subrayar lo escribí una sola vez, en lugar de escribirlo las 3 veces que aparecen ahí el subrayado. Analicemos. Aquí es donde entra lo que se conoce como subproceso. ¿Bien? Un subproceso es como un pequeño programita que nosotros hemos incluido en nuestro código. Entonces, acá, cuando ya manejamos subprocesos, tenemos lo que es un programa principal y lo que son los subprogramas, subrutinas o subprocesos. Que en este caso, los subprocesos van a depender del programa principal. Mi programa principal está acá, de la 2 a la 11.
Mire, algoritmo tal, fin algoritmo. Y mi subprograma, o sea, mi rutinita, es esta de aquí. Al ser un subproceso, yo ya no lo voy a iniciar con la palabra algoritmo, sino que lo inicio con la palabra subproceso. Y va a depender del algoritmo que yo tengo definido acá. ¿Por qué digo que va a depender? Porque lo estoy escribiendo bajo el mismo archivo, bajo el mismo pseudocódigo. El objetivo de esto es que en el subproceso yo voy a colocar el código que yo sé que en mi programa puedo utilizar N cantidad de veces. Entonces, en lugar de estarlo escribiendo una vez por la línea X, otra vez por la otra línea, otra vez en la siguiente línea de código, solo lo voy a definir una vez. Ese código que yo tenía para subrayar, ya no lo voy a escribir 3 veces. Aquí está, definido, miren. Una sola vez. Este ciclo para, ¿verdad que es el mismo del primer ejemplo? Miren, es este. ¿Por qué? Porque vamos a hacer lo mismo, subrayar. Pero ahora acá solo aparece una vez. La diferencia es que yo lo coloco dentro de un subproceso. Le pongo nombre al subproceso, porque hay que ponerle nombre a esta subrutina o pequeño programita, porque yo necesito llamarlo. Entonces, cuando yo estoy programando, ¿okay?, mi algoritmo principal, yo digo, necesito subrayar acá. Entonces, ya no voy a poner el ciclo de repetición. ¿Por qué? Porque yo ya sé que lo coloqué dentro de un subprograma. Simplemente voy a poner el nombre del subprograma, subrayar. Y eso hace que el compilador vaya a buscar esa subrutina y la ejecute. Entonces miremos, mi algoritmo principal, lo único que estábamos haciendo era subrayar 3 veces. Entonces aquí está, escribo primer ejemplo. Ya no coloco el ciclo que hacía el subrayado. En su lugar coloco el nombre del subproceso donde yo tengo la rutina que hace el subrayado. Ahí está, subrayar. Invocación de un subproceso. En este punto, o sea, cuando esté ejecutando el código, lo que va a suceder es que va a ir a buscar un subproceso que tenga este nombre, subrayar. Entonces viene, lo busca, aquí lo encontró y va a ejecutar el código que esté dentro de ese subproceso. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Hace el ciclo para i igual a 1 hasta 20 e imprime los 20 guiones. Imprime una línea en blanco. Una vez que llega al fin subproceso, es el final de este subprograma, entonces va a devolver el control a la línea que lo invocó. O sea, va a devolver el control aquí, a la línea 4. Como ya se ejecutó, seguimos con la ejecución normal del programa. Entonces viene, escribe segundo ejemplo, que es la segunda línea subrayada. No voy a poner el ciclo porque como dijimos, yo ya tengo mi subproceso, entonces lo vuelvo a invocar. Subrayar. Entonces, como lo vuelvo a invocar, el compilador va y lo busca. Aquí está. Una vez que lo encuentra, ejecuta el código que está dentro. Deja hacer subrayado. Miren, ya es la segunda ejecución del subproceso subrayar. Bien, estoy imprimiendo la segunda línea. Entonces, imprime, llega al fin de su proceso y cuando llega aquí al final, devuelve el control al código donde fue invocado, o sea, donde fue llamado, que fue aquí. Te retorna el control a este punto. Y sigue la ejecución normal. La siguiente línea, ¿cuál es? Un escribir. Escribir, tercer ejemplo. Siguiente línea, subrayar. O sea que tenemos nuevamente otra llamada al mismo subproceso de subrayar. Entonces vamos a buscarlo. ¿Dónde está el proceso de subrayar? Está aquí. Ejecutémoslo. Imprime. Tercera vez que imprime la línea. Llega, fin subproceso.
Y como es el fin del subproceso, retorna el control al punto donde fue llamado, que es aquí. Y va a la siguiente línea, que es el fin de algoritmo. Entonces, si se fijan, para poder imprimir las 3 líneas de guiones, yo solo ocupé un ciclo. Pero, ¿qué fue lo que pasó? Ese ciclo, o sea, el bloque que yo necesito que se realice varias veces, ¿verdad?, lo coloqué dentro de un subproceso. No quiero que confundan con ciclos de repetición, que es repetir n cantidad de veces un bloque de código, porque cuando yo entro a un ciclo, ¿verdad?, y si yo digo 5 veces, yo estoy en esas iteraciones, haciendo 5 veces el proceso, pero en el mismo punto del programa. Por ejemplo, aquí, yo puedo estar repitiendo 20 veces el escribir el guión, pero estoy en eso, yo no me muevo para otro lado, no hago otra cosa. Mientras el ciclo no finalice, yo voy a estar ahí, repitiendo esa instrucción escribir. No es lo mismo que un subproceso, porque como les decía, ¿verdad?, yo puedo hacer o invocar el subproceso desde diferentes puntos del programa, siempre que lo llame. Analicen esto, por favor. ¿Alguna pregunta? No, Lick. No, Lick. Ok. Bien. Vamos a ver la tercera versión, porque como si se fijan, la primera versión era para imprimir. Vamos a ejecutar. Tres líneas a manera de subrayado. La segunda versión, exactamente lo mismo, pero ya estamos incorporando el tema de los subprocesos, ¿verdad? Un solo bloque de código que se ejecuta 3 veces en distintos puntos de nuestro programa. Ahora miremos la tercera versión. Aquí todavía está el proceso subrayado, pero ya vemos que le vamos agregando más cosas. Voy a ejecutar. Siempre estoy imprimiendo subrayados, pero si se fijan ahora tienen diferente longitud. ¿Ok? Pero estoy utilizando solamente un bloque de código para hacerlo. No es que aquí hay un ciclo para imprimir de 1, estos son 10, de 1 hasta 10. No es que aquí puse otro ciclo para imprimir de 1 hasta 50. Y no es que aquí puse otro ciclo para imprimir de 1 hasta 26. No, lo hice con el mismo subproceso que definimos en la segunda versión. Analicemos. Ahora ya ni siquiera, fíjense, tengo los títulos fuera, como lo tenía acá. Escribir, primer ejemplo. Y después invocaba al subproceso. Ahora lo que hago es que directamente llamo al subproceso. Este es mi programa principal, mi algoritmo principal. Solo tiene 3 líneas de código y las 3 líneas invocan al mismo subproceso. ¿Qué es lo que hay entre los paréntesis? Esto. Bueno, cuando yo estoy llamando o invocando al subproceso, yo tengo la opción de pasarle datos para que él trabaje. Esos datos, en este momento, cuando yo los estoy invocando,
Se llaman argumentos. ¿Bien? Esos datos los va a recibir el subproceso. Aquí está el código del subproceso. Entonces, fíjense que también tiene paréntesis y también hay algo entre los paréntesis. Entonces, aquí él está recibe los datos que se llaman parámetros. O sea que cuando yo le doy información al subproceso, a esto yo le llamo argumentos. Cuando el subproceso recibe esta información, le llamo parámetros. Un momento. Te repito, cuando el código principal le envía datos al subproceso, estos se conocen como argumentos. Y cuando el subproceso, aquí, recibe estos parámetros, a estos, estos datos se le conoce como parámetros. Algo similar es cuando nosotros trabajamos, vaya, con las calculadoras. Las calculadoras tienen funciones predefinidas, que si sacar un algoritmo, que la raíz cuadrada, etc. Supongan ustedes que desean calcular la raíz cuadrada. Solo tienen que presionar una tecla, la de la raíz cuadrada. ¿Qué es lo que pasa en la calculadora? Cuando ustedes presionan la tecla, están invocando a una rutina que está grabada en la calculadora, ¿verdad? Es un subproceso. Pero aparte de presionar la tecla, la calculadora tiene que saber de qué número voy a calcular la raíz cuadrada. ¿Me entienden? Sí. Es la misma lógica. Yo tengo que enviar para calcular la raíz cuadrada, decirle a la calculadora la raíz cuadrada de tal número. Porque aunque la calculadora sepa cómo determinar la raíz cuadrada, si yo no le doy el dato, pues nada va a hacer. Es lo mismo acá. Yo puedo tener subprocesos que reciban información para poder trabajar. Aunque el subproceso tenga su código definido, si yo no le doy esos datos, entonces no va a saber qué hacer. ¿Qué es lo que yo deseo hacer en este ejemplo? Ustedes ya lo vieron. Siempre estoy haciendo subrayados. Pero subrayados ¿cómo? A ver. ¿Qué es lo que varía con los ejemplos anteriores? La cantidad de líneas. Es la cantidad de guiones. O sea que yo estoy haciendo subrayados de distinta longitud. ¿Por qué? Porque puede ser de que en mi programa yo en un momento determinado diga, pues necesito que el subrayado sea de 20 guiones. Pero en otro momento del código, o más adelante en el código, ocupo hacer otro subrayado, pero ya no de 20. Tal vez ocupe que sea más pequeño, de 10 guiones. Entonces, no voy a volver otra vez a escribir los 3 ciclos para, solo porque la longitud del subrayado cambia cada vez que yo quiera subrayar. No, siempre voy a utilizar el mismo subproceso, solo que ahora le voy a decir, bueno, ahorita yo necesito que haga el subrayado con 10 guiones. Y en otro punto del código, ahorita me va a hacer el subrayado con 20 guiones. Entonces le estoy dando un dato. ¿Qué dato le estoy dando? La cantidad de guiones que va a imprimir. Se lo estoy indicando. Es lo que tenemos aquí. ¿Bien? La primera vez que vaya a hacer el subrayado, yo le estoy diciendo que va a hacer o que va a repetir este ciclo 10 veces. ¿Para qué? Para imprimir 10 veces el guión. La segunda vez que yo ocupé en otro punto de mi programa hacer un subrayado, yo le estoy pasando 50. ¿Para qué? Para que este mismo ciclo ahora se repita de 1 hasta 50. Entonces yo voy a tener
¿Cuántas veces voy a tener el guión? 50 veces. Entonces ahí cambia la longitud. Y la tercera vez que yo ocupe hacer un subrayado, le estoy indicando que ahora ocupo que solamente imprima 26 guiones. Entonces va a ser más corto que el anterior. ¿Ven? Entonces le estoy dando diferentes datos al mismo subproceso. Ahora, este de acá también es otro dato que le estoy proporcionando. Entonces, yo ya no estoy poniendo el título que ponía acá. Miren, primer ejemplo, segundo ejemplo, tercer ejemplo, porque prácticamente era una instrucción escribir. Escribir, escribir, escribir. Pero el contenido, que eran títulos, variaba. Entonces, yo opté por decirle, bueno, le voy a pasar el título que tiene que escribir. La primera vez que llame va a ser el primer ejemplo. La segunda vez que llame al subproceso va a ser segundo ejemplo. Y la tercera vez que llame al subproceso va a ser tercer ejemplo. Entonces, le estoy pasando dos datos, el título y la cantidad de guiones que se van a imprimir. Analicemos este. Este primer ejemplo que yo les digo, que es el título, lo que está en rojo, lo va a recibir acá el subproceso. ¿Miren? Es como que yo le estoy poniendo un nombre, le estoy diciendo texto. Si yo llamo en la línea 5 y le estoy dando los datos, primer ejemplo, 10, los va a recibir acá. Primer ejemplo, 10. Así que cuando venga y ejecute el código del subproceso y yo diga escribir texto, ¿qué es lo que va a imprimir? Como fue la primera vez que lo invoqué, aquí está guardado primer ejemplo. Entonces aquí imprime primer ejemplo. Y aquí está guardado 10. Entonces, cantidad. Entonces, ¿cuántas veces se va a repetir este ciclo? Desde 1 hasta 10. Ahí está. Un subrayado con 10 guiones. Si es la segunda vez que yo llamo el subproceso, miren, subrayado. ¿Qué datos le estoy pasando? Argumentos. Primer argumento, segundo ejemplo. Segundo argumento, 50. ¿A dónde los va a recibir? Aquí mismo. Segundo ejemplo, lo recibe en texto. Y 50 lo recibe en cantidad. Entonces, cuando llegue acá a escribir texto, ¿qué va a imprimir? Como estamos ejecutando esta, va a imprimir segundo ejemplo. Y cantidad, ¿qué es? 50. Así que este ciclo se va a repetir de 1 hasta 50. Voy a tener una línea de 50 guiones. Ya me dio de que se va a descargar. Voy a buscar el cable. Mientras tanto, por favor, analicen el código. Ok, entonces estábamos con el segundo ejemplo. Este título, segundo ejemplo, lo recibe acá, en el primer parámetro. Y este 50 lo recibe acá, segundo parámetro, cantidad. Así que tenemos que aquí imprime segundo ejemplo y este ciclo acá se repite desde 1 hasta 50. La tercera vez que invoco el subproceso subrayado, ya voy, Luis. Entonces, ¿qué datos le estoy enviando? Tercer ejemplo.
¿Dónde se va a guardar tercer ejemplo? En este parámetro texto. ¿Dónde se va a guardar este? 26. En el segundo parámetro, cantidad. Así que aquí se va a imprimir tercer ejemplo y este ciclo se va a hacer desde 1 hasta 26. ¿Sí, Luis? ¿Va a decir algo? Buenos días, Lick. Buenos días. En este caso, ese pseudocódigo usted lo está haciendo en guiones. ¿Cómo podríamos nosotros implementarlo en otra situación, aparte de ser guiones? Ya lo vamos a ver. Esa es la última versión. Ok, gracias. Bueno, revisen por si tienen alguna consulta. Veamos el chat. Ok. ¿Sabe por qué todo su proceso puede recibir parámetros? Bien, dependiendo del lenguaje en que usted vaya a implementar esto, o sea, cuando ya vaya a lenguajes, aquí va a tener que hacer una declaración como que si fuera una variable. Depende del lenguaje. A nivel de pseudocódigo no es necesario. Automáticamente desde el momento en que yo digo aquí, dentro de los paréntesis, que yo escribo información, es porque esa información se la estoy pasando al subproceso. Entonces, miren, hay dos datos separados por comas. ¿Okay? Si yo acá estoy escribiendo un primer dato, entonces tengo obligatoriamente que colocar en el encabezado, en la primera línea del subproceso, donde recibo ese dato que me están pasando. Aquí no hay una declaración de variables, es cierto, porque no es necesaria en el pseudocódigo, pero automáticamente se entiende el compilador que este dato va en este parámetro y que este dato, que es el segundo, va en este parámetro. Es una correspondencia. Si yo defino dos datos acá, dos argumentos, aquí tengo que definir dónde estoy recibiendo esos dos, que los recibo como parámetros. Entonces, si el primero, si ustedes se fijan, es una cadena de caracteres, entonces tengo que hacerlo en orden. Este primero se recibe en el primer parámetro que yo coloque. Y este segundo se recibe en el segundo parámetro que yo coloque. No puede cambiar el orden. Yo no puedo decir, el 10 que aquí está de segundo lo voy a recibir aquí en el primer texto. No, una coincidencia siempre. Primer argumento se recibe en el primer parámetro. Segundo argumento se recibe en el segundo parámetro. ¿Ok? Vamos a revisar el chat. Ok. Miremos el siguiente. ¿Qué es lo que el compañero preguntaba? Ejecutémoslo. Miren, siempre estoy subrayando, pero ahora cambió el carácter con el cual lo estoy haciendo. Primero yo dije que quería subrayar con asteriscos, después quería subrayar con guiones y después estoy utilizando el símbolo igual para subrayar. Tengo exactamente el mismo subproceso que en el tercer ejemplo, el que acabamos de ver. Lo único que va a cambiar es que vean que ahora yo le estoy diciendo qué carácter va a utilizar. Entonces siempre tengo mi primer argumento, el título. El segundo argumento, la cantidad de veces que se va a repetir. Y ahora tengo un tercer argumento que es el carácter que va a utilizar. Entonces, 3 veces que estoy invocando al subproceso subrayado. ¿Qué va a subrayar la primera vez? ¿O qué va a realizar, mejor dicho? Va a imprimir, primer ejemplo. Aquí está, primer ejemplo. Este primer ejemplo lo está recibiendo en texto.
¿Cuántas veces? Aquí le estoy diciendo que 10. Lo recibe en cantidad, que es el límite de mi ciclo para. Y le estoy agregando otro argumento, el símbolo. Aquí estoy diciendo que va a utilizar asteriscos. ¿Dónde va a recibir este símbolo? Acá, miren, hay un tercer parámetro, símbolo. Ahora yo no digo escribir sin saltar y pongo en sí ya escribo el carácter, sino que pongo el parámetro símbolo. Si es la primera vez que yo invoco subrayado, símbolo va a contener el asterisco. Si es la segunda vez que yo invoco, texto que contiene, segundo ejemplo, cantidad que contiene 50 y símbolo que contiene el guión, el resultado es que este ciclo o esta subrutina va a imprimir segundo ejemplo y todo esto. Si es la tercera vez que yo invoco al subproceso subrayado, ¿miren? ¿Qué datos le estoy dando? Tercer ejemplo, primer dato que le proporciono. ¿Dónde lo recibe? En texto. El segundo dato que le estoy dando, 26. ¿Dónde lo recibe? En cantidad. Y el tercer dato que le estoy dando es el símbolo igual. ¿Dónde lo recibe? En símbolo. Así que aquí va a imprimir escribir, tercer ejemplo. ¿Cuántas veces va a ser este ciclo? ¿Desde 1 hasta dónde? Estoy con la línea 8. ¿Miren? Hasta 26. Hasta 26. Miren, porque recibió 26 en cantidad. Y cuando diga escribir sin saltar, símbolo, ¿qué es lo que está contenido en símbolo? ¿Qué recibió este parámetro en el tercer llamado? El símbolo igual. El símbolo igual. Entonces, ¿qué obtuve yo al final? Tercer ejemplo y obtuve este tipo de subrayado. El igual impreso 26 veces. ¿Ven? Entonces, todo se trató de imprimir un título y repetir un carácter n cantidad de veces. Varían los valores porque yo le estoy dando diferentes datos. Así como en el ejemplo de la raíz cuadrada. Si yo digo la raíz cuadrada de 10, no es lo mismo que diga la raíz cuadrada de 30. O sea que la rutina para calcular la raíz cuadrada va a ser la misma, pero me va a dar un dato diferente porque el dato de entrada, o sea, el dato que yo le estoy proporcionando es diferente. Y si esos datos por accidente se colocan al revés, ¿seguirá funcionando igualmente? No siguiera funcionando igual. Ahí ya me da error de compilación, miren. ¿Por qué me da error de compilación? Miren, cantidad de argumentos incorrecta para el subproceso, porque yo aquí tengo 3 argumentos. 1, 2, 3. Pero aquí solo puse 2. Entonces tienen que ver a igual número de argumentos, igual número de parámetros. Y texto. Mire, todavía me da problemas acá. Vamos a ver. Porque estaría recibiendo este 10 en un texto, ¿verdad? Y aquí la cantidad. Esto es lo que voy a obtener. Le estoy pasando, miren. ¿Qué es lo que está recibiendo en cantidad? ¿Qué va a recibir? Primer ejemplo. ¿Ok? No es un límite del ciclo. Primer ejemplo no puede ser un límite del ciclo. ¿Qué está recibiendo en texto? 10. Entonces, miren, va a imprimir 10. Ya no va a ser el ciclo de repetición 20 veces. Perdón, 10 veces. Solo va a escribir 10 como